Mi nombre es Luz Helena, y durante años creí que mi vida no valía nada. Estas fueron las palabras que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta, pero que resonaban cada mañana en su mente cuando despertaba en esa casa pequeña, con las paredes descascaradas y el techo que goteaba cada vez que llovía. A los 61 años, había aprendido que el silencio a veces era lo único que le quedaba a una mujer como ella. Las mañanas comenzaban siempre igual, el despertador sonando a las 5:30, el café aguado preparado con la misma cuchara de plástico que usaba desde hacía 5 años, y la mirada hacia la ventana que daba al patio trasero de su vecino Marcos, ese hombre que parecía haber nacido para recordarle todo lo que ella no había logrado en la vida. «Buenos días, doña Inútil», escuchaba cada mañana mientras él lavaba su camioneta nueva, el agua corriendo por el asfalto, como si fuera lo más natural del mundo desperdiciar lo que a ella le costaba tanto pagar cada mes. Marcos tenía 45 años, una empresa de construcción próspera, y esa sonrisa prepotente de quien había nacido con suerte, y creía que el éxito era solo cuestión de merecerlo. Luz Helena había criado 3 hijos sola después de que su marido decidiera que una secretaria de 25 años era mejor compañía que una esposa que había dedicado 20 años de su vida a mantener unida una familia que se desmoronó de todas formas. Sus hijos ahora vivían en otras ciudades, con familias propias, y trabajos importantes que los mantenían demasiado ocupados para llamarla más de una vez al mes. «Mamá, ya sabes que tenemos muchos gastos», le decían cuando ella mencionaba que necesitaba arreglar el techo o que la heladera había empezado a hacer ruidos extraños. «Tú entiendes, ¿verdad? Cuando tengamos más tiempo y dinero te ayudamos». Pero ese momento nunca llegaba, y Luz Helena había aprendido a no esperarlo. En el barrio de Villa Esperanza, donde las casas eran pequeñas y los sueños aún más pequeños, ella se había vuelto invisible. Las vecinas la saludaban con cortesía, pero nunca la invitaban a sus reuniones de té o a las celebraciones familiares. Era como si su presencia les recordara algo incómodo sobre el futuro que todas temían: envejecer sola, sin logros que mostrar, sin historias de éxito que contar a los nietos. «¿Usted qué hizo de su vida, doña Luz?», le preguntó una vez la esposa de Marcos durante una conversación casual en la panadería del barrio. «Digo, además de criar hijos, nunca tuvo, no sé, una carrera, un trabajo importante». La pregunta llegó como una bofetada envuelta en terciopelo, dulce en la superficie pero cruel en su intención. Luz Helena había trabajado, por supuesto, había limpiado casas, había vendido comida en una esquina, había cosido ropa hasta que sus dedos se deformaron de tanto manejar la aguja. Pero eso no contaba como carrera para gente como la esposa de Marcos, que había estudiado administración y hablaba de realizarse profesionalmente, como si fuera algo que todas las mujeres pudieran elegir libremente. «No tuve la oportunidad», respondió Luz Helena con la voz tranquila, manteniendo esa dignidad silenciosa que había perfeccionado durante décadas de pequeñas humillaciones. «Pero nunca es tarde, ¿verdad?». La mujer rió con esa risa incómoda que la gente usa cuando no sabe si algo es una broma o una declaración seria. «Ah, sí, claro, nunca es tarde», repitió, pero su tono sugería lo contrario, que sí era tarde, que había un momento en la vida después del cual los sueños se volvían ridículos, patéticos incluso. Esa noche, Luz Helena se sentó en su pequeña mesa de cocina, con una taza de té frío, y miró por la ventana hacia la casa de Marcos, donde las luces brillaban cálidas y se escuchaban risas de una cena familiar. Su casa, en comparación, parecía un lugar donde los sueños iban a morir, donde las aspiraciones se marchitaban como las plantas que ya no podía permitirse regar adecuadamente. Pero había algo en sus ojos, una chispa que los años de desaliento no habían logrado apagar completamente. Algo que ni Marcos con sus comentarios crueles, ni sus hijos con su indiferencia educada, ni las vecinas con su compasión condescendiente habían logrado extinguir del todo. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. En el silencio de esa cocina pequeña, rodeada de facturas sin pagar y fotografías de una familia que parecía haberla olvidado, Luz Helena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la percepción que todo el barrio tenía de lo que una mujer de su edad podía lograr cuando el mundo había decidido que ya no tenía nada más que ofrecer. Los días siguientes trajeron consigo una crueldad más refinada, como si el universo hubiera decidido que Luz Helena necesitaba recordatorios constantes de su lugar en el mundo. Marcos ya no se conformaba con sus comentarios matutinos. Ahora había convertido la humillación de su vecina
en una especie de entretenimiento para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. «Miren a la profesora», gritaba cada vez que la veía salir de su casa, con esa voz que cargaba todo el veneno de un hombre que había confundido el éxito material con la superioridad moral. ¿A dónde va tan elegante? ¿A buscar trabajo otra vez? Sus carcajadas resonaban por toda la cuadra, y Luz Helena sentía como cada risa era una piedra más en el muro que la separaba del resto del mundo. La esposa de Marcos, Carmen, había comenzado a organizar reuniones de señoras en su jardín trasero, justo al lado de la cerca que dividía las dos propiedades. Luz Helena podía escuchar cada palabra desde su cocina, conversaciones sobre viajes a la playa, sobre los logros académicos de sus hijos, sobre planes de remodelación y compras que ella no podía ni soñar. «Pobrecita la vecina», escuchó una tarde mientras preparaba su cena de fideos con aceite. Otra vez. Debe ser tan duro vivir así, sin propósito, sin nada que esperar del futuro. Las palabras llegaron hasta ella como una puñalada envuelta en falsa compasión, esa clase de lástima que hiere más que el odio directo. «Yo siempre digo que las mujeres necesitamos mantenernos activas», continuó otra voz que Luz Helena reconoció como la de doña Mercedes, la dueña de la panadería. «Pero claro, hay gente que simplemente se rinde. Es cuestión de carácter, supongo. El carácter. Como si la pobreza fuera una elección moral, como si las circunstancias que habían moldeado su vida fueran resultado de alguna falla personal, en lugar de una serie de golpes que la vida había decidido darle sin consultar su opinión al respecto. Sus propios hijos habían comenzado a distanciarse aún más, si eso era posible. Las llamadas mensuales se habían reducido a mensajes de texto esporádicos. «Hola mamá, ¿todo bien por acá? Espero que tú también estés bien, besos». Ni siquiera se molestaban en preguntar cómo estaba realmente, como si hubieran decidido que una mujer de su edad ya no tenía historias interesantes que contar. Miguel, su hijo mayor, había venido de visita hacía 2 semanas. Llegó en su auto nuevo, con ropa cara, y esa expresión incómoda de quien cumple una obligación familiar, pero preferiría estar en cualquier otro lugar. «Mamá, tienes que ser realista», le había dicho mientras revisaba su teléfono, sin levantar la vista para mirarla a los ojos. «Ya pasaste los 60. Es hora de aceptar las cosas como son y dejar de soñar con cambios que no van a llegar». «¿Qué cambios?», había preguntado ella, genuinamente confundida. «No sé, esas ideas raras que tienes a veces, como cuando dijiste que querías estudiar algo. Mamá, eso es para gente joven. Tú ya cumpliste tu función. Nos criaste, hiciste tu trabajo. Ahora solo tienes que descansar». Descansar. La palabra sonaba como una sentencia de muerte pronunciada con cariño, como si los sueños tuvieran fecha de vencimiento y el suyo hubiera expirado hace mucho tiempo. Ana, su hija menor, había sido aún más directa durante su última conversación telefónica. «Mamá, entiendo que te sientes sola, pero no puedes esperar que nosotros llenemos ese vacío. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. Tienes que encontrar maneras de entretenerte que no dependan de nosotros. Entretenerse, como si la vida fuera un pasatiempo, como si los años que le quedaban fueran solo tiempo que matar hasta que la muerte llegara a recogerla discretamente». El momento más doloroso llegó cuando su hermana Rosa la visitó desde la capital. Rosa había logrado todo lo que Luz Helena no había podido. Una carrera exitosa como contadora, un esposo que la respetaba, hijos que la llamaban todas las semanas y la visitaban con sus nietos durante las vacaciones. «Luz, tienes que ser práctica», le dijo Rosa mientras tomaban café en la pequeña sala, sus ojos recorriendo con disimulo las grietas en las paredes y los muebles viejos que Luz Helena no podía reemplazar. «A nuestra edad, lo importante es la tranquilidad. No crear expectativas que solo van a traerte desilusiones». «¿Qué expectativas?», preguntó Luz Helena, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Bueno, Carmen me contó que andas diciendo por ahí que quieres estudiar, que tienes planes». «Luz, querida, eso está bien como fantasía, pero tienes que ser realista. ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? ¿Para qué?». Rosa había hablado con Carmen, por supuesto. Las mujeres del barrio habían estado discutiendo sus delirios, como si fueran síntomas de una enfermedad mental que requería intervención familiar. «Es que me preocupas», continuó Rosa, tomando su mano con esa gentileza condescendiente que duele más que la crueldad directa. «No quiero que te hagas daño a ti misma persiguiendo imposibles. Ya tuviste tu oportunidad de estudiar cuando eras joven, pero elegiste otro camino. Ahora tienes que vivir con esas decisiones. Elegiste».
como si criar 3 hijos sola mientras trabajaba en lo que fuera para sobrevivir hubiera sido una elección libre, como si las circunstancias que habían determinado su vida hubieran sido opciones que ella había considerado cuidadosamente y seleccionado por puro capricho. Esa noche, después de que Rosa se fuera prometiendo visitarla pronto, una promesa que ambas sabían que no se cumpliría, Luz Helena se sentó en su cama y sintió por primera vez en años que tal vez todos tenían razón. Tal vez era hora de aceptar que su vida ya estaba escrita, que los capítulos restantes serían solo páginas en blanco, esperando a que alguien escribiera fin en ellas. Pero incluso en esa oscuridad, incluso cuando parecía que hasta su propia familia había decidido que ya no tenía nada valioso que ofrecer al mundo, algo dentro de ella se negaba a rendirse completamente. Era pequeño, frágil, pero persistente, la sensación de que había algo más, algo que todos estaban subestimando, algo que ella misma había olvidado, pero que seguía ahí, esperando el momento correcto para recordarle quién había sido antes de que el mundo le dijera quién tenía que ser. Los intentos de Luz Helena por encajar en un mundo que parecía haberse puesto de acuerdo para excluirla, se volvieron cada vez más desesperados y al mismo tiempo más dolorosos. Como una planta que busca luz en un cuarto oscuro, se estiraba hacia cualquier oportunidad de conexión humana, solo para descubrir que cada esfuerzo la hacía más visible como objeto de lástima y menos visible como persona con valor propio. Decidió unirse al grupo de costura que se reunía los martes en la casa comunal del barrio. Llegó temprano, con una sonrisa nerviosa y las manos temblorosas, cargando una bolsa con los pocos materiales que había podido comprar, hilos baratos, tela de descuento y las tijeras oxidadas que había heredado de su madre. Las otras mujeres la recibieron con esa cortesía fría que se reserva para los invitados no deseados, pero que no se pueden rechazar abiertamente. «Ay, qué bueno que viniste, Luz», dijo doña Patricia, la líder del grupo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí todas somos muy, ¿cómo decirlo?, expertas. Llevamos años haciendo esto, pero supongo que puedes mirar y aprender, como si fuera una niña torpe en lugar de una mujer que había cosido la ropa de sus hijos durante décadas, que había reparado y remendado cada prenda hasta que fuera imposible usarla más». Pero Luz Helena tragó su orgullo y se sentó en la silla que le indicaron, la más alejada del círculo principal, junto a la ventana donde la corriente de aire la hacía temblar. Durante las 2 horas que duró la reunión, las mujeres hablaron sobre sus proyectos como si fueran obras de arte destinadas a museos, bordados intrincados para las bodas de sus hijas, manteles elaborados para las fiestas navideñas, vestidos de bautizo que serían recordados por generaciones. Luz Helena intentó mostrar el suéter simple que estaba tejiendo para sí misma. Lana áspera, puntos básicos, colores que había elegido porque estaban en oferta. «Está bien», comentó Carmen, la esposa de Marcos, examinando el trabajo de Luz Helena como un médico examina una herida infectada. «Para empezar, está bien. Claro que el punto no está parejo y el color es un poco triste, ¿no? Pero supongo que para uso personal está bien». Las demás mujeres asintieron con esa compasión ensayada que duele más que la crueldad directa. Luz Helena guardó su tejido en silencio, sintiendo como cada comentario era una confirmación de que incluso en las actividades más simples, más básicas, ella no tenía lugar entre las mujeres exitosas del barrio. La humillación más profunda llegó cuando decidió ofrecer ayuda para organizar la fiesta del Día de la Madre en la plaza del barrio. Se acercó tímidamente a la mesa donde las organizadoras planificaban el evento, con una lista escrita a mano de ideas que había estado preparando durante días. «Podríamos hacer una obra de teatro», sugirió con voz suave, «o tal vez un concurso de talentos donde las madres puedan mostrar sus habilidades especiales». Había pensado en cada detalle, cómo decorar el escenario con materiales reciclados, cómo organizar los números artísticos, incluso había esbozado algunos guiones simples para sketches cómicos. Las organizadoras intercambiaron miradas que Luz Helena fingió no notar. Finalmente, Mercedes, la panadera, habló con esa paciencia exagerada que se usa con los niños que proponen ideas imposibles. «Ay, Luz, qué creativa eres. Pero ya ves, nosotras tenemos experiencia organizando este tipo de eventos. Son cosas más complicadas de lo que parecen». «Sí», agregó otra mujer, «requieren contactos, presupuesto, conocimientos técnicos. No es que tu idea esté mal, pero necesitamos algo más. Profesional. Profesional». Esa palabra que se había convertido en el muro que separaba a Luz Helena del resto del mundo.
Todo lo que ella ofrecía era catalogado como amateur, inadecuado, insuficiente, porque no venía respaldado por títulos o experiencia formal. «Podrías ayudarnos sirviendo el café», añadió Mercedes con una sonrisa que pretendía ser amable. «Es una tarea importante también. Alguien tiene que hacerla, servir el café». Mientras otras mujeres brillaban en el escenario, mientras otras madres eran homenajeadas y aplaudidas, ella estaría en la cocina improvisada, invisible, útil solo para las tareas que nadie más quería hacer. El día del evento, Luz Helena llegó temprano con su delantal más limpio y su mejor disposición. Preparó café para 200 personas, lavó tazas hasta que sus manos se arrugaron como pasas. Sonrió cada vez que alguien le pedía algo sin siquiera mirarla a los ojos. Desde la cocina, escuchó los aplausos para las otras madres, las felicitaciones, los reconocimientos. Cuando terminó el evento, mientras ella recogía los últimos platos sucios, escuchó a Carmen hablar con las otras organizadoras. Fue perfecto, ¿no? Por suerte conseguimos que alguien se encargara de la parte, digamos, menos glamorosa. Hay que saber delegar las tareas según las capacidades de cada una. Menos glamorosa. Capacidades. Como si lavar platos fuera el límite natural de lo que una mujer como ella podía aspirar a hacer bien. Esa noche, cuando llegó a su casa con los pies hinchados y las manos agrietadas, Luz Helena se sentó frente al espejo del baño y se miró realmente por primera vez en meses. Vio una mujer de 61 años con arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello gris que había dejado de teñir porque ya no podía permitirse ese lujo, manos deformadas por décadas de trabajo manual, pero también vio algo más. Una chispa en sus ojos que ninguna humillación había logrado extinguir completamente. Una inteligencia que había sido ignorada, subestimada, archivada como irrelevante, pero que seguía ahí, esperando. Se acercó al pequeño escritorio donde guardaba sus papeles importantes y sacó un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y la tapa gastada. Allí, escritos con su letra cuidadosa, estaban todos los sueños que había ido coleccionando durante años, como otros coleccionan estampillas, frases sobre educación que había copiado de revistas, direcciones de escuelas para adultos, requisitos para exámenes que nunca se había atrevido a presentar. Por primera vez en semanas, Luz Helena sonrió, no con tristeza, ni con resignación, sino con algo que se parecía peligrosamente a la determinación. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en espacios que no estaban diseñados para ella, que había olvidado la posibilidad de crear su propio espacio, de escribir su propia historia, en lugar de mendigar un papel secundario en las historias de otros. Tomó un lápiz y comenzó a escribir, no planes ni sueños esta vez, sino pasos concretos, fechas reales, un camino que podía empezar a recorrer al día siguiente, porque había comprendido algo fundamental. No importaba cuántas veces el mundo le dijera que era invisible, que no tenía valor, que era demasiado tarde para ella. Lo único que importaba era lo que ella decidiera creer sobre sí misma. Y Luz Helena había decidido creer en algo que todos los demás habían olvidado, que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué está hecha una mujer cuando deja de pedir permiso para brillar. Los días que siguieron al evento del Día de la Madre trajeron consigo una pesadez que Luz Helena no había experimentado antes, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Era esa clase de cansancio que va más allá del cuerpo y se instala en el alma, cuando una persona finalmente comprende que tal vez todo el mundo tiene razón y ella ha estado equivocada durante décadas. Se despertaba cada mañana con menos energía que el día anterior, como si durante la noche algo vital se escapara de su cuerpo mientras dormía. El cuaderno con sus sueños escritos permanecía cerrado sobre el escritorio, acumulando polvo como un recordatorio doloroso de la ingenuidad que había llegado a avergonzarla. ¿Para qué?, se preguntaba mientras preparaba su desayuno de té aguado y pan tostado. ¿Para qué seguir luchando cuando todo el mundo puede ver lo que yo me niego a aceptar? Las voces de su familia resonaban en su cabeza como un coro griego, anunciando una tragedia inevitable. Ya cumpliste tu función. Es hora de descansar. Tienes que ser realista. A nuestra edad, lo importante es la tranquilidad. Cada frase se había grabado en su memoria con la precisión de quien las había escuchado demasiadas veces para ignorarlas. Marcos había notado su cambio de actitud, y con la crueldad instintiva de los depredadores que detectan la debilidad, había intensificado sus ataques. «Miren, parece que la profesora finalmente entendió», le gritó una mañana mientras ella regaba las plantas marchitas de su pequeño jardín.
Se acabaron las fantasías, ¿verdad, doña? Ya era hora de que pisara tierra. Luz Helena no respondió. No levantó la vista. Por primera vez en meses, las palabras de Marcos no le produjeron indignación ni dolor, solo una especie de entumecimiento, que se sentía casi como alivio. Tal vez él tenía razón. Tal vez era más fácil aceptar el lugar que le habían asignado en el mundo que seguir luchando contra la corriente. La casa comenzó a reflejar su estado interior. Los platos se acumulaban en el fregadero, porque ya no veía el punto de mantener todo impecable si nadie venía a visitarla. Las cortinas permanecían cerradas porque la luz del sol le recordaba un mundo exterior donde otras personas tenían propósitos y planes, mientras ella solo tenía horas vacías que llenar hasta que llegara la noche. La fotografía enmarcada donde aparecía con sus 3 hijos pequeños, tomada hace 20 años en un parque donde habían ido de picnic, cayó al suelo una tarde y el vidrio se rompió en pedazos pequeños que cortaron la imagen en fragmentos irregulares. Luz Helena se quedó mirando los pedazos durante varios minutos, viendo cómo su cara sonriente había quedado separada de los rostros de sus hijos, como si el destino hubiera decidido ilustrar gráficamente lo que ya era una realidad emocional. No la reparó. Dejó los pedazos de vidrio en una caja de zapatos y guardó la fotografía rota en un cajón. ¿Para qué?, murmuró, si de todas formas ya no soy parte de sus vidas. El momento más devastador llegó cuando recibió una llamada de Ana, su hija menor, que había decidido sincerarse con ella después de una conversación familiar, donde todos habían coincidido en que alguien tenía que hablar claro con su madre. «Mamá, necesitamos que entiendas algo», comenzó Ana, con esa voz firme que usaba en sus reuniones de trabajo. «Miguel, Rosa y yo estuvimos hablando, y estamos preocupados. Las vecinas nos han contado cosas, que andas diciendo que quieres estudiar, que tienes planes extraños. Mamá, eso nos avergüenza». Avergüenza. La palabra llegó como un puñetazo al estómago. Sus propios hijos se avergonzaban de ella, no por algo terrible que hubiera hecho, sino por atreverse a soñar. «Entendemos que te sientes sola», continuó Ana, «pero tienes que aceptar tu situación. No puedes seguir haciendo el ridículo en el barrio. La gente habla, mamá. Dicen que estás perdiendo. Bueno, que tal vez necesitas ayuda psicológica. Ayuda psicológica. Por querer estudiar. Por tener aspiraciones. Por negarse a aceptar que su vida había terminado el día que cumplió 60 años. Queremos que seas feliz», añadió Ana, y por primera vez su voz se suavizó un poco, pero dentro de lo razonable. «Busca pasatiempos apropiados para tu edad. Haz manualidades, ve televisión, disfruta tu jubilación, pero deja de perseguir imposibles que solo te van a lastimar». Después de colgar el teléfono, Luz Helena se sentó en su sillón viejo, el único mueble que seguía siendo cómodo en una casa que se había vuelto extraña para ella, y por primera vez en semanas, lloró, no con la rabia de alguien que lucha contra la injusticia, sino con la tristeza profunda de alguien que finalmente se rinde. Lloró por la mujer que había sido 20 años atrás, cuando todavía creía que la vida le guardaría sorpresas buenas. Lloró por los sueños que había alimentado en secreto durante décadas, escribiéndolos en cuadernos como si fueran oraciones dirigidas a un Dios que nunca respondía. Lloró por la soledad que se había vuelto tan completa que hasta sus propios hijos la veían como un problema que resolver en lugar de una persona que amar. Pero sobre todo, lloró porque una parte de ella sabía que tal vez todos tenían razón. Tal vez era ridículo que una mujer de su edad, con su pasado, con sus circunstancias, siguiera creyendo que podía ser algo más que lo que ya era. Esa noche, cenó una lata de atún directo del envase, sin molestarse en servirla en un plato. Se acostó sin cepillarse los dientes, sin ponerse el camisón limpio que había preparado, sin hacer ninguno de los pequeños rituales que mantenían la dignidad personal cuando todo lo demás se desmoronaba. Se cubrió con la manta delgada y cerró los ojos, deseando por primera vez en su vida adulta que el sueño fuera permanente, que no tuviera que despertar a otro día idéntico al anterior, lleno de horas vacías y recordatorios constantes de todo lo que nunca sería. Pero incluso en esa oscuridad absoluta, incluso cuando parecía que hasta su propia alma había decidido rendirse, algo pequeño y obstinado seguía latiendo en algún lugar profundo de su pecho. No era esperanza. Esa palabra había perdido significado para ella. No era fe. Esa había sido aplastada por demasiadas decepciones. Era algo más primitivo, más básico, la simple negativa de una semilla a morir completamente,
incluso cuando está enterrada tan profundo que parece imposible que alguna vez vuelva a ver la luz. Algo que susurraba, casi inaudible. Pero yo todavía tengo algo que ellos olvidaron. La transformación no llegó como un rayo de luz dramático, ni como una revelación cinematográfica. Llegó un martes por la mañana, mientras Luz Helena barría las hojas secas del pequeño patio trasero de su casa, cuando sus ojos se posaron en algo que había estado ahí durante semanas, sin que ella realmente lo viera. Un brote verde, pequeño pero decidido, que había logrado crecer entre las grietas del concreto. Se agachó para observarlo mejor, y algo en la persistencia de esa pequeña planta, que había encontrado la manera de existir en un lugar donde todo parecía imposible, le recordó algo que había olvidado sobre sí misma. No era esperanza lo que sintió en ese momento, era reconocimiento. Por primera vez en meses, Luz Helena no corrió a esconderse cuando escuchó la voz de Marcos gritando sus insultos matutinos. En lugar de eso, se quedó donde estaba, observándolo con una calma nueva, estudiándolo como si fuera un fenómeno curioso pero no particularmente relevante para su vida. Y algo extraño sucedió. Las palabras de él perdieron su poder. Se volvieron simplemente ruido, como el ladrido de un perro que ladra por costumbre y no porque realmente tenga algo importante que comunicar. «¿Qué miras, vieja inútil?», le gritó Marcos, cuando notó que ella no había corrido a refugiarse como de costumbre. «¿Finalmente te volviste sorda además de tonta?». Luz Helena lo miró directamente a los ojos por primera vez en años, no con miedo ni con súplica, sino con una serenidad que lo desconcertó visiblemente. No respondió a su provocación, pero tampoco desvió la mirada. Simplemente lo observó hasta que él, incómodo con esa nueva dinámica, gruñó algo entre dientes y se metió en su casa dando un portazo. Esa noche, después de una cena simple pero comida con dignidad en un plato limpio, Luz Helena se dirigió a su escritorio y abrió el cuaderno polvoriento. Pero esta vez no lo hizo para soñar o para escribir fantasías. Lo hizo para recordar. Pasó las páginas lentamente, leyendo las notas que había tomado durante años, información sobre programas de educación para adultos, requisitos para exámenes de ingreso, direcciones de instituciones que ofrecían oportunidades de estudio para personas de su edad. Lo que había parecido imposible unas semanas atrás, ahora se veía simplemente como información que necesitaba organizar y actualizar. Recordó las palabras de su madre, que había muerto 10 años atrás pero cuya voz seguía siendo clara en su memoria. «Hija, la educación es lo único que nadie te puede quitar una vez que la tienes. Pueden quitarte la casa, el dinero, hasta la familia, pero lo que aprendes vive en tu cabeza hasta el día que te mueras». Su madre había tenido solo 3 años de escolaridad formal, pero había criado 5 hijos con una sabiduría que ningún título universitario habría podido darle. «Yo no pude estudiar», le había dicho una vez, «pero tú sí puedes. Cuando seas grande, cuando tengas tiempo, prométeme que vas a hacer lo que yo no pude hacer». Una promesa. Luz Helena había hecho una promesa a una mujer muerta, y había estado a punto de romperla, porque otros le habían dicho que era demasiado tarde, que era ridículo, que era imposible. Se levantó y fue hasta el pequeño armario donde guardaba los documentos importantes. Debajo de las facturas y los papeles del Seguro Social, encontró lo que buscaba: su certificado de educación secundaria, completado hace 40 años en una escuela nocturna para adultos trabajadores. Lo había obtenido mientras criaba a sus hijos pequeños, estudiando con velas cuando se cortaba la luz y memorizando lecciones mientras cocinaba o limpiaba. 40 años atrás, ella había sido una mujer joven que trabajaba durante el día y estudiaba durante la noche, que había logrado terminar sus estudios a pesar de tener 3 hijos y un marido que consideraba que su educación era un capricho innecesario. ¿Cuándo había empezado a creer que ya no era esa mujer? ¿Cuándo había permitido que las voces de otros sofocaran la voz que había sido lo suficientemente fuerte para estudiar matemáticas después de 12 horas de trabajo físico? Al día siguiente, sin decirle a nadie, tomó el autobús hasta el centro de la ciudad, no para mendigar trabajos ni para buscar favores, sino para obtener información. Llevaba una pequeña libreta y un bolígrafo, y una determinación silenciosa que había estado dormida durante demasiado tiempo. La primera parada fue la biblioteca municipal, donde pidió información sobre programas de capacitación docente para adultos mayores. La bibliotecaria, una mujer joven con anteojos y sonrisa amable, no mostró sorpresa ni condescendencia cuando Luz Helena explicó lo que necesitaba. «Claro que sí», dijo, dirigiéndola hacia una sección específica. «Tenemos varios programas gubernamentales que buscan específicamente personas con experiencia de vida
Para trabajar en alfabetización de adultos, su edad es una ventaja, no un obstáculo. Una ventaja. Hacía tanto tiempo que Luz Helena no escuchaba esa palabra aplicada a ningún aspecto de su persona, que casi le pareció que la bibliotecaria se había equivocado de persona. Muchas mujeres como usted, continuó la joven, han encontrado en la enseñanza una segunda carrera muy gratificante, la experiencia de vida, la paciencia, la comprensión de las dificultades. Son cualidades que no se pueden enseñar en una universidad. Luz Helena tomó notas cuidadosamente, copiando fechas, requisitos, direcciones. Por primera vez en meses, su letra se veía firme y decidida en lugar de temblorosa y dudosa. La segunda parada fue en la oficina de educación del municipio, donde se enteró de que existía un programa piloto para formar alfabetizadores voluntarios, dirigido específicamente a personas mayores de 50 años que quisieran trabajar con otros adultos que no habían tenido oportunidades educativas en su juventud. Valoramos mucho la experiencia de vida, le explicó el funcionario encargado del programa, un hombre mayor que hablaba con el respeto genuino que Luz Helena había casi olvidado que existía. Los estudiantes adultos se conectan mejor con instructores que han vivido dificultades similares, que entienden sus miedos y sus vergüenzas sin juzgarlos. El examen de ingreso se realizaría en 6 semanas. 6 semanas para prepararse, para estudiar, para demostrar que una mujer de 61 años podía hacer algo más que servir café y lavar platos. Esa noche, Luz Helena limpió su casa a fondo por primera vez en semanas, no porque esperara visitas, sino porque su espacio físico necesitaba reflejar la claridad mental que estaba recuperando. Organizó sus materiales de estudio, estableció un horario, creó un plan. Mientras limpiaba, cantaba bajito una canción que su madre solía tararear mientras trabajaba, una melodía simple pero alegre que había estado silenciada en su memoria durante demasiado tiempo. Los vecinos podían seguir hablando de ella, su familia podía seguir avergonzándose, Marcos podía seguir gritando sus insultos. Ya no era dolor lo que sentía cuando pensaba en todo eso. Ya no era esperanza tampoco, porque la esperanza implica incertidumbre, y Luz Helena había recuperado algo mucho más poderoso, la certeza de quién era realmente, más allá de lo que otros creían que debía ser. No era más dolor, era decisión. Las 6 semanas que siguieron fueron un periodo de preparación silenciosa pero intensa. Luz Helena había desarrollado una rutina que mantenía oculta de todos los ojos curiosos del barrio, estudiando antes del amanecer cuando el mundo aún dormía y nadie podía interrumpir su concentración con comentarios o consejos no solicitados. Cada mañana a las 4:30, cuando ni siquiera Marcos había comenzado su ritual de insultos matutinos, ella se sentaba en su pequeña mesa de cocina con una taza de café caliente y sus libros prestados de la biblioteca. Había pedido específicamente material sobre métodos de enseñanza, técnicas de alfabetización para adultos y psicología educativa básica. Su letra, que había sido temblorosa durante los meses de depresión, había recuperado la firmeza que había tenido cuando estudiaba su secundaria 40 años atrás. Tomaba notas meticulosas, creaba resúmenes, hacía esquemas con la dedicación de alguien que no podía permitirse el lujo de fallar porque no tendría una segunda oportunidad. Lo que más la sorprendía era descubrir que su mente no había perdido la capacidad de aprender. Décadas de experiencia de vida habían creado conexiones que la ayudaban a entender conceptos complejos más rápidamente que cuando era joven. Los problemas de los estudiantes adultos que describían los manuales no eran teoría para ella, eran situaciones que había vivido, miedos que había sentido, obstáculos que había superado. Los estudiantes adultos llegan al aula cargando vergüenza por no saber leer, había escrito en sus notas. Creen que son tontos cuando en realidad son valientes. Junto a esa frase, había añadido con su propia letra, como yo creí durante años. Sus vecinos habían comenzado a notar cambios sutiles pero significativos. Luz Helena ya no corría a refugiarse cuando Marcos gritaba sus insultos. No respondía, no se había vuelto confrontativa, pero tampoco se escondía. Caminaba por el barrio con una postura más erguida. Saludaba con cortesía pero sin la urgencia desesperada de quien busca aprobación. Carmen, la esposa de Marcos, había comentado con las otras mujeres del barrio que algo raro estaba pasando con la vecina. Está diferente, había dicho durante una de sus reuniones de té. Más callada, pero no como antes. Antes parecía asustada. Ahora parece... no sé cómo explicarlo. Concentrada, había añadido doña Mercedes, la panadera, que había observado a Luz Helena durante sus caminatas matutinas al trabajo.
La veo salir muy temprano, siempre con una bolsa de libros. Al principio pensé que había conseguido trabajo de limpieza en algún lado, pero los libros, las mujeres intercambiaron miradas de curiosidad, mezclada con algo que podría haber sido inquietud. Una luz Elena predecible, derrotada, les resultaba cómoda porque confirmaba sus propias decisiones de vida. Una luz. Elena, que hacía cosas misteriosas con libros, introducía variables que no sabían cómo interpretar. Marcos también había notado el cambio, y como todos los bullies cuando su víctima deja de reaccionar predeciblemente, había comenzado a sentirse incómodo. Sus insultos seguían siendo los mismos, pero ahora caían en un vacío que lo dejaba con una sensación extraña, como si estuviera gritando a una pared que de repente hubiera decidido no hacerle eco. «¿Qué te pasa últimamente?», le gritó una mañana cuando ella pasó por su lado sin siquiera parpadear ante su comentario sobre «viejas que no saben cuál es su lugar». «¿Te volviste sorda o qué?». Luz Helena se detuvo, lo miró con la misma calma serena que había estado cultivando durante semanas, y por primera vez en años, le respondió, no con rabia ni con súplica, sino con una tranquilidad que lo desconcertó completamente. «Buenos días, Marcos», dijo simplemente, y siguió caminando. 2 palabras, corteses, neutras, pero pronunciadas con una autoridad silenciosa, que dejó a Marcos parado en su patio, con la boca abierta, y sin saber cómo responder a una interacción que no seguía el guión al que se había acostumbrado. Sus hijos también habían comenzado a percibir algo diferente en las pocas conversaciones telefónicas que mantenían. Luz Helena ya no mencionaba sus proyectos ni sus estudios. Había aprendido que eso solo generaba sermones sobre realismo y comportamiento apropiado para la edad, pero tampoco se quejaba de su soledad, ni pedía visitas que sabía que no llegarían. «Estoy bien», respondía cuando le preguntaban cómo estaba, y por primera vez en años, esa respuesta era completamente sincera. No estaba fingiendo estar bien para tranquilizarlos, realmente estaba bien, con una tranquilidad que venía de tener un propósito claro y un plan en ejecución. Miguel había notado el cambio durante su última llamada. «Mamá, suenas diferente. ¿Estás tomando alguna medicina nueva?» «No, hijo. Simplemente estoy enfocada en algunas cosas». «¿Qué cosas?». La pregunta había salido con esa suspicacia que los hijos adultos desarrollan cuando sus padres actúan de maneras que no pueden categorizar fácilmente. «Cosas mías», había respondido Luz Helena con una firmeza gentil que era completamente nueva en su relación. «Nada de lo que tengas que preocuparte. Nada de lo que tengas que preocuparte». Era la primera vez en años que establecía un límite claro con sus hijos, que reclamaba el derecho a tener aspectos de su vida que no necesitaban su aprobación ni su supervisión. A medida que se acercaba la fecha del examen, Luz Helena había comenzado a hacer algo que no había hecho en décadas: planificar para el éxito en lugar de prepararse para el fracaso. Había separado dinero, monedas y billetes pequeños ahorrados de su pensión mínima, para el transporte del día del examen. Había elegido su mejor ropa, la había lavado y planchado cuidadosamente. Había practicado el camino hasta el lugar del examen para no llegar tarde ni perderse. Pero más importante que la preparación práctica era la preparación mental. Cada noche, antes de dormir, se repetía a sí misma no afirmaciones positivas vacías, sino hechos concretos. Había terminado su secundaria mientras criaba 3 hijos. Había trabajado durante décadas en empleos que requerían paciencia, organización y trato con personas difíciles. Había sobrevivido a la traición, al abandono, a la humillación, y seguía de pie. No estaba estudiando para demostrarle nada a Marcos, ni a sus hijos, ni a las mujeres del barrio que habían catalogado sus aspiraciones como delirios de grandeza. Estaba estudiando para cumplir una promesa que había hecho 40 años atrás, a una mujer que había creído en ella cuando nadie más lo hacía. La noche antes del examen, mientras organizaba sus materiales por última vez, Luz Helena sintió algo que no había experimentado en años: la tranquilidad absoluta de alguien que ha hecho todo lo que estaba en su poder hacer. El resultado estaba fuera de su control, pero el esfuerzo había sido completo, honesto, dedicado. Se miró en el espejo del baño y vio a una mujer de 61 años con arrugas que contaban historias de resistencia, manos que mostraban décadas de trabajo honesto y ojos que habían recuperado una luz que muchos habían dado por extinguida. Mañana sabría si había aprobado el examen. Mañana comenzaría la parte de su historia que nadie, ni siquiera ella misma, había creído posible. Pero esta noche, por primera vez en años, se acostó sin miedo al futuro y sin vergüenza del pasado, porque había comprendido algo fundamental.
El verdadero examen no era el que haría mañana en un aula llena de extraños. El verdadero examen había sido encontrar el valor para intentarlo, y ese ya lo había aprobado. El día del examen amaneció con una claridad cristalina que parecía un presagio. Luz Helena se despertó antes de que sonara su despertador, con esa lucidez absoluta que viene cuando el cuerpo y la mente están completamente alineados con un propósito. No sintió nervios. Los había superado durante las semanas de preparación. Lo que sentía era una calma profunda, como la de un río que ha encontrado finalmente su cauce natural. Se vistió con cuidado, eligiendo la blusa azul que había sido su favorita durante años, pero que había dejado de usar porque alguien le había dicho una vez que, a su edad, los colores vivos no eran apropiados. Esa mañana, el azul le devolvió algo de la luz que había perdido, y cuando se miró en el espejo, vio no a una mujer que intentaba parecer más joven, sino a una mujer que había decidido honrar la edad que tenía sin disculpas. Llegó al centro de exámenes 1 hora antes de lo necesario, no por ansiedad, sino por respeto hacia el momento. El edificio era una escuela secundaria pública, que había sido convertida para el día en centro de evaluación, con aulas llenas de adultos de todas las edades que habían decidido que nunca era demasiado tarde para cambiar sus vidas. Mientras esperaba que abrieran las puertas, observó a sus compañeros de examen. Una mujer de 30 años con uniforme de enfermera que había venido directo del turno nocturno. Un hombre mayor que leía en voz baja repasando apuntes escritos a mano. Una señora de mediana edad que respiraba profundamente con los ojos cerrados, concentrándose como si fuera a correr una maratón. Por primera vez en meses, Luz Helena no se sintió fuera de lugar. Estas personas, como ella, habían decidido que sus sueños no tenían fecha de vencimiento, que la educación no era un privilegio exclusivo de los jóvenes, sino un derecho que podía ejercerse a cualquier edad. El examen duró 3 horas. 3 horas de preguntas sobre metodología educativa, psicología del aprendizaje, técnicas de alfabetización y situaciones prácticas que requerían soluciones creativas. Luz Helena respondió cada pregunta con la tranquilidad de quien había vivido la mitad de las situaciones que describían los casos prácticos y había estudiado la teoría para entender la otra mitad. Cuando entregó su examen, la supervisora, una mujer joven con sonrisa amable, le dijo: «Los resultados se publicarán en 2 semanas en la página web del municipio y se enviarán por correo postal a quienes no tengan acceso a Internet». «Yo no tengo Internet», respondió Luz Helena sin vergüenza, «pero estaré esperando el correo». 2 semanas, 14 días para mantener la calma mientras el resto del mundo seguía funcionando como si nada hubiera cambiado, como si una mujer de 61 años no hubiera acabado de dar el paso más importante de su vida adulta. Durante esos 14 días, algo extraordinario comenzó a suceder en Villa Esperanza. Los vecinos, que habían notado los cambios sutiles en Luz Helena durante las semanas previas, ahora observaban con curiosidad abierta que ella había vuelto a su rutina normal, pero con una energía completamente diferente. Marcos, desconcertado por la pérdida de su víctima favorita, había comenzado a comportarse de manera cada vez más errática. Sus insultos matutinos se habían vuelto más fuertes, más desesperados, como si tratara de provocar una reacción que ya no llegaba. Sus vecinos empezaron a notar que era él quien parecía obsesionado con Luz Helena, no al revés. «Ese hombre grita como loco todos los días», comentó doña Patricia durante una reunión del grupo de costura. «Y la pobrecita de Luz ni siquiera lo mira. Debe ser agotador vivir con tanta rabia adentro». Carmen, la esposa de Marcos, había comenzado a sentirse incómoda con el comportamiento de su marido. «Ya basta, Marcos», le había dicho una mañana cuando él empezó su rutina de gritos dirigidos a la casa de al lado. «Te estás volviendo ridículo. La mujer ni te da bola y tú sigues como un obseso». Pero el verdadero cambio llegó el jueves de la segunda semana, cuando el cartero llegó al barrio con una sonrisa más amplia de lo usual. «Doña Luz», gritó desde la calle, «tengo algo importante para usted». Luz Helena salió de su casa con pasos tranquilos, aunque su corazón latía con la fuerza de alguien que está a punto de conocer su destino. El sobre oficial tenía el escudo del municipio y pesaba más de lo que habría pesado una simple carta de rechazo. «Ábralo aquí», sugirió el cartero con una sonrisa cómplice. «Llevo 30 años entregando correspondencia y he aprendido a reconocer las buenas noticias por el peso del sobre». Con manos que temblaron solo ligeramente, Luz Helena abrió el sobre y leyó las primeras líneas. «Estimada señora Elena Luz Martínez, nos complace informarle que ha aprobado el examen de capacitación docente con una calificación de 96 puntos sobre 100,
ocupando el primer lugar entre los 247 aspirantes presentados. Primer lugar, entre 247 aspirantes. 96 puntos sobre 100. Las palabras bailaron frente a sus ojos mientras el cartero leía por encima de su hombro, y no pudo contener una exclamación de alegría. «Doña Luz, felicitaciones. Primera en toda la ciudad». Su grito de celebración atrajo la atención de varios vecinos que se asomaron a sus ventanas y salieron a sus patios. Carmen apareció en su puerta, seguida por doña Mercedes, que había estado visitándola. Incluso Marcos se asomó desde su garage, donde estaba lavando su camioneta. «La felicito de corazón», continuó el cartero, que ahora hablaba lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Mi esposa también se presentó a este examen. Quedó en el puesto 15, y ya está muy orgullosa. Usted debe estar en las nubes». Luz Helena sostuvo la carta con firmeza, y por primera vez en años, permitió que una sonrisa genuina iluminara completamente su rostro. No era una sonrisa de disculpa ni de súplica. Era la sonrisa de alguien que había apostado todo a sí misma y había ganado. «Gracias», le dijo al cartero. «Estudié mucho para esto». Se nota. Y mire aquí», agregó señalando otra línea del documento. «Dice que debe presentarse el lunes en la oficina de educación para recibir su asignación de escuela. Ya va a ser profesora oficial». Profesora oficial. Las palabras resonaron por todo el barrio como una declaración que nadie había visto venir. Los vecinos que habían salido a curiosear intercambiaron miradas de sorpresa, confusión y algo que podría haber sido respeto involuntario. Carmen fue la primera en reaccionar, acercándose con pasos vacilantes como si Luz Helena se hubiera transformado en una persona completamente diferente durante los pocos minutos que había durado la lectura de la carta. «Luz, ¿es verdad? ¿Vas a ser profesora?» «Sí», respondió Luz Helena con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la agitación visible de su vecina. «Voy a enseñar alfabetización a adultos que no tuvieron oportunidades educativas en su juventud». Marcos había dejado de fingir que lavaba la camioneta y se había acercado lo suficiente para escuchar la conversación. Su rostro mostraba una confusión tan profunda que parecía física, como si su cerebro no pudiera procesar la información que acababa de recibir. Pero tú eres... es decir, nunca... empezó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Luz Helena lo miró directamente, con la misma calma serena que había estado cultivando durante semanas, pero ahora respaldada por una autoridad que era imposible de ignorar. «Soy una mujer de 61 años que acaba de obtener el primer lugar en un examen que evaluó a 247 personas», dijo con voz clara y firme. «Y a partir del lunes seré la profesora Luz Helena». El silencio que siguió fue absoluto. Marcos abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, buscando las palabras crueles que habían sido su herramienta de poder durante tantos años, pero que ahora parecían completamente inadecuadas para la situación. Por primera vez en años, era él quien se veía pequeño, confundido, fuera de lugar. Y Luz Helena, de pie en medio de la calle con su carta de nombramiento en las manos, era exactamente lo que había estado destinada a ser desde siempre. Una mujer que había encontrado finalmente el valor para reclamar su lugar en el mundo. El lunes siguiente, Luz Helena se despertó por última vez como una mujer sin título oficial. A las 8 de la mañana, cruzaría la puerta de la oficina municipal como ciudadana común y saldría como la profesora Elena Luz Martínez, educadora certificada del programa de alfabetización para adultos. Se vistió con el mismo cuidado que había puesto en todo durante las últimas semanas, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos. Ya no se preparaba para un examen o una prueba, sino para asumir una identidad que había estado esperándola durante décadas. Cuando salió de su casa esa mañana, llevando en su bolso los documentos que la acreditaban como la aspirante con mejor puntuación de toda la ciudad, encontró algo inesperado. Marcos estaba parado en su patio, no lavando su camioneta ni gritando insultos, sino simplemente esperando. Por primera vez en años, la miró directamente a los ojos sin hostilidad ni desprecio. Lo que había en su mirada era algo mucho más complejo, una mezcla de confusión, respeto involuntario y algo que podría haber sido vergüenza. «Doña Luz», dijo con una voz que sonaba extraña viniendo de él, despojada de la arrogancia que había sido su marca registrada. «Yo quería decirle algo». Luz Helena se detuvo, no con la actitud de súplica de los viejos tiempos, sino con la cortesía serena de alguien que tiene tiempo para escuchar, pero no necesita la aprobación de nadie. «Yo no sabía», continuó Marcos,
luchando visiblemente con palabras que no estaba acostumbrado a pronunciar. No sabía que usted era tan inteligente, tan preparada. Era una disculpa imperfecta, envuelta en sorpresa genuina, que revelaba más sobre sus prejuicios que sobre cualquier virtud personal. Pero era una disculpa, el reconocimiento tácito de que había juzgado mal a alguien durante años. Marcos, respondió Luz Helena con una voz tranquila pero firme. La inteligencia y la preparación no aparecieron en mí de la noche a la mañana. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora tengo un papel que la certifica oficialmente. La implicación era clara sin ser cruel. Él había estado equivocado no solo sobre sus capacidades actuales, sino sobre quién había sido ella durante todos esos años de humillaciones. Había despreciado a una mujer capaz de obtener el primer lugar en un examen competitivo, simplemente porque sus circunstancias no reflejaban su potencial. Yo lo siento, murmuró Marcos, y por primera vez desde que se conocían, parecía genuinamente pequeño, no por maldad de ella sino por el peso de sus propias acciones. Luz Helena lo estudió por un momento, sin crueldad pero sin prisa por consolarlo tampoco. Finalmente, asintió una vez. Lo acepto, dijo simplemente. Pero Marcos, espero que esto te enseñe algo sobre juzgar a las personas por sus circunstancias en lugar de por su carácter. No agregó nada más. No necesitaba dar sermones ni buscar venganza. La transformación de la dinámica entre ellos era tan completa que cualquier palabra adicional habría sido innecesaria. La ceremonia de nombramiento en la oficina municipal fue una experiencia que Luz Helena saboreó en silencio. El director del programa educativo, un hombre distinguido en sus 50 años, la recibió con el respeto que merecía la aspirante con la puntuación más alta. «Profesora Martínez», dijo mientras le entregaba su credencial oficial. Su desempeño en el examen fue excepcional, pero más allá de eso, su perfil es exactamente lo que necesitamos para este programa. Los estudiantes adultos que han luchado con las dificultades de la vida necesitan instructores que entiendan sus miedos y sus vergüenzas desde la experiencia personal. Profesora Martínez. Escuchar su nombre pronunciado con ese título por primera vez la llenó de una satisfacción tan profunda que tuvo que contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de reconocimiento. Finalmente, el mundo exterior reflejaba lo que ella había sabido sobre sí misma durante décadas. Su primera asignación será en la escuela nocturna del barrio San Carlos, continuó el director. Clases de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. 30 estudiantes adultos que van desde los 20 hasta los 70 años. Algunos nunca aprendieron a leer. Otros abandonaron la escuela por necesidades familiares o económicas. 30 estudiantes. 30 personas que, como ella, habían sido subestimadas por un mundo que confundía circunstancias con capacidad. 30 oportunidades de demostrar que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que la educación es un derecho que puede ejercerse a cualquier edad. Esa tarde, cuando regresó a Villa Esperanza con su credencial de profesora y su asignación oficial, el barrio la recibió de manera diferente. Las mismas mujeres que habían catalogado sus aspiraciones como delirios de una mujer mayor, ahora la saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad que rayaba en la admiración. Carmen la detuvo en la calle con una sonrisa que parecía genuina por primera vez en años. Luz, quería felicitarte oficialmente. Y también, bueno, quería disculparme. Nosotras pensamos que tal vez estabas un poco, ya sabes. Pensaron que estaba loca, completó Luz Helena sin rencor, pero también sin facilitar la conversación. Sí, admitió Carmen avergonzada. Y obviamente estábamos equivocadas, muy equivocadas. Carmen, dijo Luz Helena con una sonrisa que era amable pero firme. La diferencia entre estar loca y ser visionaria a menudo es simplemente el resultado final. Esa noche, por primera vez en meses, su teléfono sonó con llamadas de sus 3 hijos. Miguel, Ana y Rosa habían recibido la noticia a través de la red de chismes familiares, y cada uno llamó con una mezcla de sorpresa y algo que sonaba sospechosamente como orgullo. «Mamá», dijo Ana con una voz completamente diferente a la que había usado para regañarla sobre sus comportamientos inapropiados para su edad. «No puedo creer que no nos dijeras que estabas estudiando para ser profesora». «Se los dije», respondió Luz Helena tranquilamente. «Varias veces, pero me dijeron que eran fantasías peligrosas para mi salud mental». El silencio incómodo que siguió fue más elocuente que cualquier disculpa elaborada. «Bueno», continuó Ana después de una pausa, «esperamos que sepas que siempre creímos en ti.
Luz Helena sonrió para sí misma. No iba a corregir esa revisión histórica conveniente. Sus hijos necesitaban creer que habían sido apoyadores para poder vivir con su conciencia, y ella ya no necesitaba su validación para saber quién era. «Lo sé, hija», dijo simplemente, «y espero que esto les enseñe algo sobre subestimar a las personas que aman». 3 semanas después, Luz Helena estaba frente a su primera clase como profesora oficial. 30 rostros adultos la miraban con la mezcla de esperanza y vergüenza que ella conocía íntimamente. Hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida con sus manos, que habían criado familias y construido carreras, pero que llevaban la carga secreta de no saber leer fluidamente. «Mi nombre es Helena Luz Martínez», les dijo con una voz clara y cálida, «pero pueden llamarme profesora Luz. Tengo 61 años, y hasta hace 3 meses, muchas personas en mi barrio pensaban que yo era demasiado vieja y demasiado tonta para tener sueños». Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, intrigados por una introducción que no habían esperado. «Estoy aquí frente a ustedes porque decidí que esas personas estaban equivocadas, y ustedes están aquí porque han tomado la misma decisión sobre sus propias vidas. Así que vamos a demostrar juntos que nunca es demasiado tarde para ser quienes estamos destinados a ser». Mientras escribía las primeras palabras en el pizarrón, Luz Helena sintió una tranquilidad perfecta. No era venganza lo que había conseguido contra quienes la habían subestimado. Era algo mucho más poderoso y duradero. Había demostrado que una mujer puede reinventarse a los 61 años, que los sueños guardados en cuadernos polvorientos pueden convertirse en realidades tangibles y que el respeto verdadero no se mendiga, se gana. Afuera, la vida del barrio continuaba su curso habitual. Pero en el aula 12 de la escuela nocturna del barrio San Carlos, una mujer que había aprendido a creer en sí misma estaba enseñando a 30 personas que ellos también podían hacerlo. Y esa noche, cuando Luz Helena regresó a su casa pequeña en Villa Esperanza, no era la misma mujer invisible que había vivido ahí durante años. Era la profesora Luz Helena, educadora, primera de su promoción, y testimonio viviente de que los finales felices no son privilegio exclusivo de los jóvenes, porque había aprendido la lección más importante de todas, que a veces es el silencio el que más grita, pero solo cuando viene respaldado por la acción de una mujer que ha decidido escribir su propia historia, en lugar de aceptar el papel secundario que otros escribieron para ella.